Gracias por la oportunidad de presentar el punto. ¿Me escuchan bien, verdad? No sé si... Ah, este, gracias por dejarme presentar uno de los puntos, que el título es Derecho a la búsqueda de la y realización de la felicidad. Y vamos a hablar en realidad de libre mercado, ese tipo de temas, que creo que en realidad es un tronco común que une a todos los miembros del grupo. Creo que estatistas en este grupo, creo que por lo que he escuchado no hay radicales estatistas. Y creo que eso es un punto a favor nuestro, ¿no? En una América Latina contracorriente que eternamente vivimos trabajando en qué nos va a ayudar el Estado a funcionar, ¿verdad? Yo, como introductorio, siempre recuerdo, ¿no? Estaba pensando, ¿no? Cómo introducir estos puntos y veo la prensa argentina, ¿verdad? Siempre, o hay una inundación, ocurre un accidente de tránsito. Entonces, lo primero que pregunta el periodista a la persona es, bueno, ¿y el gobierno qué hizo por usted? ¿Ya lo han llamado para solucionar su problema? ¿No? Dejando la libertad individual como algo totalmente periférico, ¿verdad? Siempre el Estado tiene que estar como que ayudándonos en todos los aspectos, ¿no? Y hoy en día vemos que eso se va metiendo cada vez más, incluso en el Uruguay, incluso en el gobierno actual, que uno pretendería que el libre mercado sería la bandera absoluta, y vemos que las propuestas constantes de los legisladores es justamente tratar de hacer un Estado cada vez más paternalista, ¿verdad? Yo me reía porque el otro día alguien comentaba sobre el tema de cómo es la Cámara de Diputados de Chile y decía, no, en realidad hay un populismo que asusta, ¿no? Y creo que lo mismo está pasando en todos lados, ¿no? Se ha acostumbrado a la gente a vivir en relación al Estado, pero ya no en las funciones básicas, ¿no? Sino en cumplir todas las tareas. Entonces creo que el espíritu de lo que vamos a hablar, entre otras cosas, es, por ejemplo, qué nos diferencia a nosotros de otros grupos de pensamiento, ¿verdad? Yo me gustaría llamarlo corriente de pensamiento. Y muchas veces lo que siento es que lo que nos diferencia es el tema del derecho a la propiedad. Nosotros creemos que en realidad el individuo es el que tiene derecho a la propiedad, lo que le va a generar la oportunidad, genera movilidad social, y en contraposición a un Estado que es el que controla todo y es el que te dice en definitiva qué tanta movilidad tú eres el que puedes realizar dentro ¿no? de la sociedad determinada. Creo, en definitiva, lo que nosotros hemos estado, digo, hay determinadas constituciones, hay una carta magna, quise, ¿no? Que voy a leer esa parte que es interesante, dice, cada persona tiene derecho a ser propietario y que su propiedad bien habida sea respetada. El Estado y el gobierno no pueden pasar por el artículo 7 de la Carta Magna. Creo que es importante tener en cuenta que eso es una función que debemos tener y que debemos luchar. Creo que es un sentido, yo al principio decía, bueno, es un tronco común que tenemos todos, pero no es fácil hoy en día que las personas, en cómo se relaciona la sociedad, mantengan ese tipo de posiciones. Como con respecto al libre mercado, ¿verdad? Nosotros observamos que el libre mercado lo entendemos como una inteligencia. Yo voy a hablar desde el punto de vista de América Latina, ¿verdad? Desde el punto histórico de América Latina, ¿no? Entonces, es el libre mercado. Yo hace mucho tiempo leí a un historiador, ¿no? Y sobre el Uruguay, y decía, bueno, en realidad el libre mercado en Uruguay sobrevoló, pero nunca terminó de aterrizar hasta los años 90 y enseguida duró muy poco. Y se trató de hacer un libre mercado 2, 3 años, pero siempre se ha basado en que el Estado termine controlando a las personas y termine controlando todo, ¿verdad? Y lo mismo lo vemos ahora en la pandemia. Vemos que lo primero que han saltado todos es a pedir el congelamiento de precios, que todos, a ver, que está a la vista, que lo que hemos observado más de una vez es que cuando se congelan los precios y se controlan, lo que termina ocurriendo es escasez y mercado negro. Entonces, nosotros tenemos que ver ese tipo de tema como algo fundamental a luchar, porque no es sencillo, no es un tema sencillo, es un tema incluso antiintuitivo para la gente. La gente piensa que, bueno,
que si se controlan los precios se toca el mercado, que todos vamos a vivir mejor, ¿no? Pero nadie sabe para dónde va a reventar todo. Es como nosotros observamos constantemente, el libre mercado tiene que abarcar todo, ¿no? Desde el derecho a la moneda, ¿no? A la libertad de la moneda. Fijemos que cada vez que aguantan el dinero, aguantan en el sentido de que hay un control, como existe en Argentina, tarde o temprano las monedas se terminan liquidando y finalmente se genera una pérdida de soberanía. ¿Por qué? Porque al final el libre mercado termina utilizando la moneda que más fuerte le resulta. Y en Argentina, le guste o no le guste, van camino a la dolarización. O sea, como ya ha pasado en Panamá y ha pasado en Ecuador. Por la vía de los hechos, los bienes de consumo más suntuosos se terminan gastando. Entonces, el libre mercado es una forma básica de trabajo y que se debe luchar. ¿Es decir algo fantasioso pensar en el libre mercado? Por supuesto que nosotros entendemos perfectamente que hay cosas que el Estado no cumple, que el mercado no llega. Bueno, uno puede decir, bueno, la caridad es importante. Por supuesto que no se puede dejar a cualquier individuo morir de hambre. Lo que no se puede hacer es sustentar una gran cantidad de individuos, castigando el libre mercado, castigando al que emprende. Entonces, ahí te vienen, bueno, pero en realidad viene una discusión, y este es un punto fundamental, ¿no? Uno de los puntos se llamaba crear y distribuir, que es una gran discusión que existe hoy en día en cuanto a qué es ¿no? la distribución de la riqueza. Entonces yo para esto hace poco leí un cuento en un libro que se llama Defensa de la Ilustración de un autor de Pinker, ¿no? Entonces habla un cuento sobre el tema de la distribución de la riqueza muy, muy interesante, ¿no? Si me dejan, el cuento es 2 minutitos. Sé que en Rusia existían 2 granjeros absolutamente pobres, pero realmente pobres, que apenas podían sustentarse, ¿verdad? Entonces dice, la única diferencia, uno se llama Vladimir y el otro Boris. La única diferencia entre Boris y Vladimir es que Boris tiene una cabra, ¿no? Entonces viene un día un hada y se encuentra con Vladimir y le dice a Vladimir, Vladimir, te concederé un deseo. Y Vladimir dice, bueno, lo que yo quiero es que mates a la cabra de Boris. Entonces, los dos son más iguales, pero ninguno de los dos realmente mejoró su situación. Y ese es el problema de la distribución. Nosotros, hoy, la finalidad es que todos sean iguales, pero en ningún momento se está ayudando al que quiere superarse. ¿Por qué? Porque se tiene miedo, se genera el resentimiento desde uno a los otros. Entonces, la distribución en realidad es un problema. ¿Qué importa la diferencia? ¿Qué importa si hay más igualdad en un país que el otro? Por ejemplo, Estados Unidos es uno de los países más desiguales del mundo, pero resulta que se considera pobre hasta alguien que gana $30.000 al año, y sin embargo en Uruguay, que es de los mejores que tiene el ingreso per cápita, es de $18.000, ¿no? De América Latina. O sea, un uruguayo promedio sería absolutamente pobre en Estados Unidos. Y quizás los uruguayos se sienten con menos desigualdad que en Estados Unidos. Entonces, es un tema bastante preocupante en ese sentido, ¿no? Que cómo podemos llegar nosotros a demostrar este tipo de situaciones, ¿verdad? Entonces, ahí lo que viene en realidad la discusión es el convencimiento que se tienen que realizar a las personas no es de distribuir la riqueza, sino de generar riqueza. Porque inclusive, algo que no les cuesta, dice, no, el mundo, dicen, siguen habiendo pobres. En realidad es una falacia porque cada vez hay menos pobres, ¿no? Y eso ha sido gracias al capitalismo. Pero lo que debemos entender, dice, no, pero hay un 5% de personas que siguen siendo pobres. Pero resulta que cuando analizamos este 5% de las personas que siguen siendo pobres, en realidad son menos pobres. ¿Por qué? Porque la torta se ha repartido y ha crecido. Entonces, ¿qué sucede? Alguien antes pobre
tenía unos ingresos que eran un 20% de lo que hoy es. Entonces, sí, en relación al resto sigue siendo, pero sin duda el capitalismo ha ayudado y el libre mercado ha ayudado a que mucha gente se mantenga dentro del índice de pobreza, pero sea mucho menos pobres que varias generaciones atrás. Yo hace mucho tiempo hice un estudio, ¿no? En relación al Uruguay con determinados índices, ¿verdad? Entonces, resulta que cuántas generaciones se necesitaban para salir de la pobreza. Y me acuerdo que hoy en día, con nuestras políticas de desigualdad, en Uruguay se tardarían 180 años en que alguien que nace en una familia pobre deje de ser pobre. Que es una situación bastante, digo, por lo menos preocupante, ¿no? Que se necesiten 6 generaciones para que una familia salga de la pobreza es bastante preocupante, porque en realidad estás dando caminos a las personas para desarrollarse y para, obviamente, lo que es el trabajo, ¿verdad? Que es la dignidad. Después nosotros tenemos que discutir, bueno, desde el principio hemos hablado del Estado, es cuál es el rol del Estado, y de qué se trata. Acá vienen las discusiones básicas, ¿no? Como decía en la anterior parte, hay gente que quiere discutir sobre el tema de que el Estado es el encargado de la distribución de la pobreza. Yo creo que el Estado es el que tiene que garantizar las condiciones para que las personas puedan salir de la pobreza, pero no es desvestir a uno para vestir al otro, sino es garantizar de que la gente logre progresar y que logren algo que es bastante importante, ¿no? Que es la dignidad. Y la dignidad, creo entender, es cuando una persona se puede sustentar por sí mismo y no necesita del Estado. Entonces, el rol del Estado para muchos tiene que ser muy grande. Creo que para nosotros debemos apuntar a que el Estado sea pequeño. No hoy en día con estos movimientos que están como de moda, libertarios, en el sentido del anarcocapitalismo. O sea, yo no pretendo ese tipo de fanatismos, sino que creo que lo que nosotros debemos trabajar es en que el rol del Estado sea garantizar que exista el libre mercado, garantizar que la gente prospere y quizás hacer políticas como en Estados Unidos, que luche en contra de los monopolios, ¿verdad? Porque ese es un problema. Digo, en Uruguay el problema que tenemos con los monopolios es que es el mismo Estado es el que tiene monopolios que frenan el desarrollo. Y bueno, cuando en otros países en realidad el Estado es, en los países más prósperos, es el encargado de luchar y atacar los monopolios. ¿Por qué? Porque va en contra del libre mercado. Y en contra del libre mercado es ir en contra de los ciudadanos y en realidad es ir en contra del consumidor, cosa que no le gusta a muchos, a muchos de izquierda. Yo me acuerdo que una vez hace poco tuve un debate y debatía con un edil del Frente Amplio, que es el partido de izquierda en Uruguay, ¿no? Y donde yo me refería a los que usaban el transporte público como consumidores, como que se les está brindando un servicio y que se le debe brindar en relación a lo que pagan, y él lo hablaba como usuario, que era una forma mala de ver, que en realidad lo que se tiene que solucionar es así, no sé qué. Entonces ahí vemos dos puntos absolutamente contrapuestos de cuál es el rol del Estado. Si bien acá estamos hablando del Estado municipal, realmente es algo que hay que atender y hay que trabajar. Después, creo que como último punto, porque no tampoco creo que esto tiene que ser muy extendido, un día hay que desarrollar algo más, algo escrito, que en realidad ya está hecho, pero deberíamos trabajar, que es las instituciones. Creo que las instituciones fuertes y que garanticen el Estado de Derecho son fundamentales, y creo que es en eso en lo que tenemos que luchar. Nosotros no podemos permitir que se deje eso de lado, ¿verdad? Nosotros cuando vemos que constantemente las instituciones son vapuleadas en América Latina, inmediatamente lo que ocurre es un miedo en los mercados. Es increíble, pero la prosperidad se da no solo en los países, digo, porque uno mira, ¿no? Siempre se dice, bueno, ¿por qué prosperaron determinados países
¿Por qué no? Se hablaba de que alguno era anglicano, otro era católico, pero al final todos terminaron prosperando. Pero la verdadera diferencia que han logrado la gran mayoría de los países que alcanzan la prosperidad, alcanzan el libre mercado, son países cuyas instituciones son fuertes, cuyas instituciones están diseñadas para ayudar a los ciudadanos, que tienen organismos de contrapeso absolutamente independientes, y creo que eso es fundamental. Nosotros, sin más, vemos la cantidad de países que no prosperan y siempre tienen como iguales instituciones débiles. O sea, todos sabemos que aún vivimos en países donde la política es caudillista. ¿No? Digo, no, creo que no hay duda de eso. Creo que observamos un culto a la personalidad, por más que se hable de democracias, si bien la mayoría son democracias imperfectas, existe un culto a la personalidad y eso está perjudicando siempre en la institución. Digo, uno cuando lee la historia de América Latina ve que en los años 90 hubo como un momento de ilusión, hubo como un momento de, bueno, ok, se están haciendo instituciones fuertes, se está trabajando, pero parece que haya sido simplemente un viento de primavera que pasó, e inmediatamente hemos caído en 2 décadas, que en algunos países, bueno, ha habido inestabilidad, y el coronavirus vino a demostrarnos, nos guste o no, que muchas instituciones no han estado a la altura y muchos organismos no han estado a la altura de las circunstancias. Y bueno, eso era lo que quiero hablar del punto que me correspondía. Cualquier cosa estoy a las órdenes y bueno, cualquier pregunta para intercambiar siempre. Gracias, Jorge, también por permitirme.